Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre la vajilla de la Real Fábrica de la Moncloa en la colección del Museo Arqueológico Nacional, que es la Real Fábrica de la Moncloa. Yo creo que es una de las más cerca. Es que no me da el cable. Sí. La Real Fábrica de la Moncloa yo creo que es una de las grandes, una de las reales fábricas de las más desconocidas que hay. De hecho, yo mi investigación en el museo y el problema con el que me he encontrado es realmente el de realizar un corpus de cuál fueron la producción real de la fábrica, cuáles fueron las piezas, cuáles fueron los materiales, porque realmente se conoce muy poco. De este periodo, luego la siguiente fábrica que se hizo con el nombre de la Moncloa, pues tiene un estudio maravilloso hecho por Abraham Rubio, en el cual no hay ningún problema sobre su catalogación. Y lo primero, dado un poco el desconocimiento que hay sobre la fábrica, les iba a hacer una breve introducción sobre un poco cuál era la historia de esta fábrica, de esta Real Fábrica de la Moncloa, que se fundó por una real orden del 8 de julio de 1817. El rey Fernando VII hace un decreto para la creación de una fábrica de porcelana en la Granjilla de los Jerónimos, en el Real Sitio de la Florida de la Moncloa. En este decreto se decía que la manufactura se creaba a ejemplo de la antigua Real Fábrica de Porcelana, aunque en pequeño, para elaborar porcelana con destino a la servidumbre de Su Majestad. Que sea un ejemplo de que sea como la antigua fábrica de porcelana se refiere a que fuera una fábrica como Buen Retiro, más pequeña, es decir, que hiciera una producción exclusivamente para los ajuares de los palacios reales, que era un poco la producción que tenía Buen Retiro, a excepción de la época de Carlos IV, donde hay un intento todavía a finales del siglo XVIII de crear una cierta comercialización, y luego, por supuesto, en época de Sureda, donde sí que la fábrica empezaba a ser competente cuando fue destruida por los ingleses y por el pueblo de Madrid, ¿no?, que la remató. El arquitecto del rey, Fernando VII, que era Joaquín Rollo, fue el encargado de realizar la nueva construcción, que era una fábrica semejante a la anterior, pero más pequeña. Él también fue el encargado de buscar el material que estaba disperso y que quedaba de Buen Retiro, que estaba había varios en una casa de un particular, de Francisco Bringas, en la calle Sano Propio. Había moldes y modelos en el Palacio de Buenavista, también en las bóvedas del Palacio Real. Había parte de la maquinaria en el Parque de Artillería y había algunas piezas en las dos casas existentes en la primera esclusa del Canal de Manzanares. Para dirigir esta fábrica se recurrió a Antonio Forni, que era italiano, que había llegado desde Nápoles cuando en época de Carlos III se traslada a Capodimonte a Madrid, y que había sido durante la dirección de Sureda, en la última época de Buen Retiro, había sido el contador de la fábrica. Él, Forni, le sugiere al rey el aprovechamiento de esos edificios de la Granjilla de los Jerónimos que estaban en el Real Sitio de la Florida. Gracias a la documentación planimétrica sabemos que la fábrica está ubicada donde actualmente se encuentra la Facultad de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Complutense, muy cerca del Palacio de la Moncloa. Esto que tienen aquí son unos planos que están en el Archivo de Patrimonio Nacional, donde se puede ver un poco cuál era la estructura original de la fábrica, que estaba articulada en 3 patios, tenía 2 pisos, y este sería el alzado de los frentes. Como ven, es una construcción que nada tiene que ver con la actual Facultad de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Complutense de Madrid, pero sí que se ve que la facultad está ubicada en un sitio que esto sería el Palacio de la Moncloa, es decir, que estaría muy cerca del Palacio de la Moncloa. En el plano catastral del año 1903 aparece dibujado el edificio, que está aquí, en el cual pone Casa de la China, y luego abajo pone que es la Escuela General de Agricultura, Instituto Agrícola de Alfonso XII. Es decir, que ya en 1903, una vez que se cierra la fábrica, pasará a ser este Instituto de Agricultura. Más tarde se convertirá en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. En el año 31 se derriba el edificio para construir uno nuevo en el año 32,
que en los años durante la guerra sufre muchos daños y en los años 60 se recubre de ladrillo para tener el aspecto del campus actual. Es decir, que realmente este edificio, aunque sí en planta podría estar más o menos articulado como la Real Fábrica, nada tiene que ver porque se destruyó en el año 1931. Pero su ubicación era esta, donde está la universidad. También el propio nombre de la fábrica tuvo diferentes cambios. Entre 1818 y 1821 va a adoptar diferentes nomenclaturas. Con lo cual nos indica que es que no existió un nombre oficial de la fábrica. Se llamó Real Fábrica de Porcelanas, Real Casa de Porcelanas, Fábrica de la China, Real Fábrica de la China, Casa de la China, y la mayor parte de las veces iba acompañada de una coletilla y de Su Majestad. En 1821 va a desaparecer el calificativo de porcelana y se van a referir a ella como la Real Fábrica de Loza, y el apelativo de la China se va a utilizar solamente para el edificio. En 1847, Isabel II dictamina que en la Real Fábrica de Loza Fina de la Moncloa, cuya denominación se adoptará y escribirá en la portada del edificio, no se procederá a la fabricación de porcelana hasta llegar a la perfección de la roza, y aún en este caso deberá mediar Real Orden Especial que así lo determine. Es decir, que lo que nos está indicando desde un principio es que realmente se quiere hacer una fábrica de loza industrial a la manera ya de las fábricas que estaban compitiendo o haciendo competencia ya en el siglo XIX, por supuesto, Sargadelos, Pickman y todo el resto de fábricas de loza industrial que aparecen en España. La fundación de la fábrica, en un principio, se crea, ya les había dicho, que fuera una porcelana a la manera de la de Buen Retiro, es decir, que fuera una fabricación de porcelana para uso de la familia real, ¿no? Pero en 1818, el primer director, Antonio Forni, escribe que el objeto principal de esta fábrica es de pura utilidad y no un ramo de lujo. Es decir, que ya desde el año 18 Forni se da cuenta de que todas las lozas inglesas están haciendo una gran competencia a las piezas de porcelana, de que la burguesía empieza a demandar esos productos y de que realmente ya no es viable económicamente una fábrica de porcelana. Aunque iremos viendo que, aún así, la fabricación de porcelana no se va a abandonar ni siquiera en el año 47, cuando Isabel II dice que hay que hacer loza en vez de porcelana, se seguirá haciendo porcelana en la fábrica. Forni va a cambiar el material para la porcelana, el material básico para la porcelana va a ser diferente a la porcelana de Sureda. La última porcelana que hizo Buen Retiro, la que se conocía como la pasta de Madrid, y que Broñard, que era en ese momento el director de Sebres, va a considerar que era la mejor porcelana que se hacía a principios del siglo XIX. La pasta de Sureda de Buen Retiro llevaba como ingrediente principal la magnesita, pero no llevaba caolín, es decir, sería lo que llamaríamos nosotros una pasta blanda o una pasta tierna de porcelana. En cambio, Forni sí que va a utilizar el caolín, que en ese momento se conocen los yacimientos que se acaban de encontrar en Galapagar. Y él lo que va a utilizar son tierras de Valdemorillo, que ya se habían utilizado en la cerámica de Buen Retiro, pero le va a añadir ese caolín de Galapagar. Es decir, que vamos a tener ya pastas caolínicas y pastas que son porcelana, lo que llamaríamos una porcelana auténtica, ¿no? Las piezas se van a realizar, aún así, en torno manual, que justamente no es la pasta la más adecuada para subir a torno, porque es una pasta caolínica, y a molde. Eso va a hacer que luego, cuando veamos las formas, veremos que en general son formas graciosas, pero con muchas incorrecciones. Veréis en las fotos, no es que yo sea tampoco mala, no es que sea muy buena fotógrafa, pero veréis que muchas de las tazas están como de lado o que tienen las bocas, no llegan a ser simétricas, están ladeadas. Es decir, el utilizar un torno manual en una pasta como es el caolín va a dar también todas esas incorrecciones, ¿no?, en las formas. En 1820 la fábrica está ya entrando, o sea, a los 3 años de haberse creado, se entra en un auténtico desastre económico. Y entonces, evidentemente, para paliar ese desastre económico, pues se va a llamar a Bartolomé Sureda, es decir, el mismo que había conseguido remontar la fabricación de Buen Retiro va a ser el encargado de remontar esta fabricación de Moncloa. En un principio no se despide a Forni, pero bueno, luego más tarde, evidentemente, se le despidirá.
Cuando llega Bartolomé Sureda va a hacer un montón de cambios para conseguir hacer una fábrica que sea completamente competitiva. El primero es que va a cambiar la forma de pagar a los trabajadores. Durante el periodo de Forni todavía a los obreros se estableció un sueldo fijo mensual que tenía gratificaciones o penalizaciones según el número de piezas realizadas. Pero, en cambio, Bartolomé Sureda lo que va a establecer es una política de destajo, es decir, a los obreros se les va a pagar por pieza realizada. Esto a nosotros nos interesa porque también nos vamos a encontrar toda una serie de marcas que evidentemente no son marcas de fábrica, pero que son marcas de las jornadas con las que los trabajadores están indicando, marcas personales de los trabajadores, las piezas que hacían para que luego les pudieran pagar ese trabajo que ellos habían realizado. Además, él lo que va a intentar es también una producción, va a intentar empezar ya la producción de lo que es una loza industrial. Se sabe que en esta época Sureda va a mejorar las pastas, que mejora los barnices, que empieza a hacer las primeras piezas de loza industrial, pero no consigue todavía una estampación calcográfica de calidad, que en cambio sí que será en el periodo siguiente. En 1825 la fábrica sufre un incendio, se destruye, vuelve a reconstruirse enseguida después y en 1829 Sureda se jubila. Y después de él la dirección correrá a cargo de Bernardo Conde. Va a estar muy pocos años, solamente hasta el año 33, pero Bernardo Conde sí que lo que consiguió es ya una fabricación de loza industrial con estampación calcográfica. Por eso normalmente las piezas de porcelana de loza industrial de Moncloa con estampación calcográfica no se fechan nunca antes de 1830, que es cuando empieza más o menos la producción. Lo anterior era un poco un terreno experimental. Una vez que, después de Bernardo Conde, en el año 33, el director de la fábrica será Antonio Salcedo, pero es cesado fulminantemente en el año 34 porque era carlista, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esta época, por motivos políticos, se le cesó. Y lo que va a caer, se le va a llamar para dirigir la fábrica a Mateo Sureda, al hermano de Bartolomé Sureda. Lo que va a hacer es Mateo Sureda es realmente seguir esa política de reformas que había empezado su hermano e intentar sanear económicamente esa fábrica que en esta sucesión de directores lo que te viene a decir es que hay una crisis continua en el establecimiento de la fábrica y que no consiguen sacarla adelante de ninguna manera. Además, en este momento ya estamos en el año 35, ya hay un montón de fábricas de loza en España que evidentemente empiezan a tener una gran distribución, no solamente por España de todos sus productos, sino también en Sudamérica. Y la burguesía empieza a consumir esos productos, con lo cual Moncloa es una fábrica que se va quedando obsoleta desde el momento en que nace, ¿no? De alguna manera. En el año 1846, cuando se jubila Mateo Sureda, llaman para dirigir la fábrica a un francés, a Federico Langlois, a Juan Federico Langlois, que es que él va a dar una primacía de la porcelana, él viene de las fábricas de Limoges y va a dar una primacía a la producción de porcelana sobre la producción de loza. Lo que va a suceder es que Langlois llega a España y decide no confía en los obreros españoles y no quiere, además, dar el secreto de sus pastas para Moncloa. Entonces, bueno, evidentemente es cesado de su cargo y pasará a ser el director de la fábrica ya en los últimos años, Rufino García, que intentará solventar aquel desastre económico por el cual la reina Isabel II ordena su cierre el día 26 de marzo de 1850. Como veis, es una historia un poco de una muerte anunciada, es decir, es una fábrica que nace desde el principio sin las ideas muy claras de qué era la producción. Fernando VII quiere crear una fábrica a la manera del 18, a la manera de Buen Retiro, pero a la vez se encuentra ya con un mundo que había cambiado, que era completamente diferente al del 18 y con unas necesidades completamente diversas, ¿no? Y además con un problema, el de competir económicamente con el resto de la revolución industrial que ya se había producido a nivel cerámico en España. Todo este follón, lo que yo me he encontrado es que en general lo que existe es una falta de bibliografía y además una confusión en las colecciones. La bibliografía sobre la fábrica es muy escasa
y fundamentalmente es una bibliografía que está dedicada fundamentalmente a la transcripción y a la publicación de todo lo hallado, todos los documentos hallados en el archivo de Palacio Real, ¿no? Para eso hay que destacar pues, la publicación que hicieron José Sierra e Isabel Tuda en un catálogo sobre Bartolomé Sureda del año 2000, ¿no? Que yo creo que es una de las que más trabaja sobre este tema de los archivos. Y también la de Antonio Perla, de Las Parras, que en el año 2011 hace un artículo justamente sobre la ubicación, de dónde estaban exactamente esos estudios sobre la ubicación de la fábrica. En general, Moncloa suele aparecer como un capítulo muy pequeño en los libros o en las publicaciones que hablan sobre Buen Retiro o en las publicaciones que hablan sobre la loza industrial del siglo XIX, en las cuales aparece casi como una reseña o como una coletilla de lo que era Buen Retiro. Todo esto a lo que ha contribuido es a que no exista un catálogo de las piezas y a que haya una gran confusión en las colecciones. Mi estudio radica en la identificación de las piezas que tienen en el Museo Arqueológico Nacional, las piezas de vajilla fundamentalmente, partiendo de la gran colección que yo creo que es una de las más grandes que hay luego públicas, que es la de los fondos del MAN. Yo las piezas he estudiado 129 piezas y el grupo más numeroso es el grupo que pertenece a la adquisición de objetos incautados a la Escuela de Agricultura de la Moncloa y que entran en el museo en el año 1869, justamente 2 años, me parece, ¿no? 2 años después de la creación del museo. Estas piezas corresponden a todo aquello que se encontraban cuando se crea la Escuela de Agricultura. Una vez que se cierra la fábrica, se encuentran justamente con el problema de que allí había un montón de piezas que todavía quedaban de la antigua fábrica de la Moncloa. Y entonces, pues bueno, deciden que en este nuevo museo que se había creado, que fuera un reflejo de esas artes industriales, y entonces vienen todo ese grupo de piezas, es el más numeroso que me he encontrado, o por lo menos he identificado dentro de ese grupo 86 piezas. El resto, la colección se va a completar en el año 1871. Se hace una cesión en depósito al MAM de objetos porcelanas y otros procedentes del guardamueble y chinero del Palacio Real de Madrid, lo que llamaban el chinero viejo, que es un poco donde se guardaban aquellas piezas de porcelana que estaban descabaladas de vajillas completas o que tenían daños o que habían tenido roturas y se guardaban en ese chinero. Y de esas solamente he identificado 6 piezas de esas del chinero. Luego en 1880 hay una adquisición a particulares, otra en el 72, y luego he encontrado piezas con ficha que están desde esas fichas que además son son del año 1895 y 1900, pero no se especifica la adquisición de las piezas. Evidentemente, cuando he empezado a hacer este trabajo, la primera forma, aparte de los fondos, sobre todo el fondo de la Escuela de Agricultura, que es fundamental para poder identificar la producción de Moncloa, por supuesto, la primera va a ser las marcas de la colección. El desconocimiento de las marcas ha dado que durante mucho tiempo esta marca, la M de Madrid, M coronada con una D al lado en muchos casos, se haya atribuido como una marca de Moncloa, de la última producción de Moncloa. Es el estudio que hizo María Jesús Sánchez Beltrán en el año 1998 sobre la porcelana de Buen Retiro, un muy buen estudio. Él clarificó que esta marca es la usada durante la tercera época y durante la última etapa de Buen Retiro para las piezas de vajilla. Es decir, que estas piezas eran solamente de Moncloa. Las piezas de toda la colección, me he encontrado muy pocas piezas que vayan marcadas. Me parece que son 4. De todas las 189 piezas que he visto que tengan marca de fábrica, me he encontrado solamente 4. Me he encontrado siempre la misma marca, que es esta que ustedes ven aquí, que es R.F.M. Coronado, o sea, la Real Fábrica de la Moncloa Coronada, y siempre me la he encontrado en dorado. Tenéis otra de las marcas. Aquí tenéis otra, esta casi no se ve, pero ahí está. Bien. También me he encontrado en una de las piezas, me encontré esta marca en rojo, en frío, que podría entenderla como una especie de PFM,
pero en una pieza además rara, que pudiera ser una marca, pero que desde luego nunca la había, no la he encontrado en ninguna otra pieza más, solamente esta pieza llevaba esta marca. Y luego, aunque estas piezas no son del Museo Arqueológico Nacional, sino que son del Instituto Valenciano de Don Juan de Madrid, son dos camafeos, sí que llevan esta marca R.M y la fecha 1849, ¿no? Sí, 1849. Con lo cual, esta sería otra marca de Moncloa. Esta es la pieza por el anverso. Son estos dos medallones de pequeño tamaño con dos relieves, con los perfiles de la reina Isabel II y de su marido Francisco de Asís, que luego se les ha dado encima este fondo azul cobalto, que, bueno, aquí no se ve muy bien, pero realmente está mal cocido. Seguramente han utilizado un barniz que no iba bien para la cocción del azul cobalto, es decir, que no es una pieza que esté excesivamente… Pero luego es una pieza casi única, porque yo estos camafeos solamente conozco estos. Bien. En Loza, en cambio, en marcas, aquí en la colección del MAN solamente me he encontrado unas piezas, justamente las de esa adquisición del año 1880, una adquisición a un particular. Son las únicas piezas de Loza que llevan la marca de Moncloa. La marca de Moncloa, que aquí la ven mal, a lo mejor aquí la ven mejor. La marca de Moncloa es una corona, es una marca incisa, con la palabra Moncloa debajo. Esta marca en concreto, para que se viera mejor, esta realmente pertenece, la pieza anterior es la del MAN, pero esta marca está fotografiada de un plato del Museo Nacional de Artes Decorativas. Lo que pasa es que, como se veía muy bien, para que la pudieran ver, se ve mejor que la otra y he puesto la foto de las Artes Decorativas. Bien. Junto con esas marcas que ya les he dicho, de marcas de fábrica, que son muy pocas las piezas que tienen, lo que sí me he ido encontrando son esas marcas de jornada. Algo que no es anómalo, es decir, es algo común en casi todas las fábricas de loza y de porcelana del siglo XIX existen estas marcas. Son los símbolos con los que los trabajadores van a señalizar las piezas que están haciendo para poder ser pagados. Justamente, además, haciendo un estudio comparativo con una de las fábricas con las cuales puedo tener conflicto a la hora de catalogar piezas, que va a ser la fábrica de pasajes de San Juan, he visto que justamente, además, los trabajadores utilizan casi siempre las mismas marcas. Los números, que aparecen, en este caso aparece un 5, y símbolos, que a veces son solamente una raya, yo creo que se ve ahí, es una rayita, simplemente los números romanos o las rayas. Otras veces esta J, que aparece aquí. Una pieza con la J la he encontrado también en el Museo de la Farmacia Hispana, que está en la Facultad de Farmacia de la Complutense. Tienen un bote de farmacia también, seguramente Moncloa, y también con esa marca. O en este caso está B o M o número 13, que esta la he encontrado en varias piezas también. O como en el caso de esta pieza de Loza, es simplemente una X para marcar. Bien. En cuanto a las formas, claro, yo ya una vez digo, bueno, pues ahora, como tengo tan pocas piezas marcadas, evidentemente con la fábrica, que ahí se puede hacer un estudio comparativo, vamos a ver las formas y vamos a ver un poco lo que dicen los inventarios y las procedencias de las piezas. Las primeras, aunque no sean vajillas, que es el botamen de farmacia, son todos estos botes de farmacia que se sabe que en el año 1821 la fábrica recibe un encargo, por ejemplo, de Ventura Fuentes de Salamanca, que es un farmacéutico que le encarga todo el botamen de farmacia. También sabemos que se hicieron piezas de farmacia para la farmacia del Palacio Real, con lo cual es una de las producciones más comunes, ¿no? Se van a hacer tanto en porcelana como en loza. Se van a hacer en las dos. De hecho, en la producción del MAN están las dos pastas. Y la forma, como ven, unas son más grandes y otras un poco más pequeñas, pero la forma siempre es similar, siempre es la misma, siempre es el mismo molde. La otra fuente para ver las formas van a ser una serie de piezas que Bartolomé Sureda, una vez que ya ha comenzado a trabajar de nuevo como director en la fábrica de la Moncloa, va a enviar al Museo Nacional, va a enviar a Broñar, al director de Sèvres, un poco para enseñarle cuál es la nueva producción que estaba haciendo en esta nueva fábrica real de Madrid, ¿no? Y llegan en el año 1825 a Sèvres y actualmente están en el Museo Nacional de Cerámica de Sèvres, ¿no? Entonces, basándome en esas formas, es este jarro de leche,
Uy, perdón, las gafas. Es este jarro para leche del Museo Nacional de Cerámica, que es esta imagen que tienen aquí. Y como verán, estas dos piezas del MAN que proceden de esa escuela de agricultura, de esa gran colección que tenían en la escuela de agricultura, tienen exactamente la misma forma que las que envía en el año 25 a Sèvres. De estos jarros de leche hay varios, hay por lo menos 4 o 5 de estos blancos. Y este, en cambio, pertenece solamente a un servicio, un servicio de café, creo que solamente tendría esa decoración. También en esas formas que mandó Sureda a Sèvres está este azucarero, que no es igual, pero se parece mucho a estos otros azucareros que sí que están en la colección del MAN. Lo que no he encontrado es ninguno que tenga este tipo de asas, sino que normalmente lo que nos vamos a encontrar van a ser asas que sean mascarones de león con argollas en la boca o rostros femeninos, normalmente. Esas asas de las piezas de Sèvres no aparecen aquí. Por similitud, evidentemente, si el jarro y el azucarero son similares a las piezas que envió Sureda a Sèvres, evidentemente el conjunto entero tendrá que ver con Sèvres. Entonces, esta sería la cafetera de este conjunto, de la cual también me he encontrado varias piezas con este mismo molde en la colección del MAN. También estudié las piezas, esta tetera que tienen ustedes aquí, está decorada, tiene la marca RFM, es decir, tiene marca de la Real Fábrica de Moncloa. Y es exactamente el mismo molde y la misma pasta que está otro conjunto que hay aquí blanco, que también tiene una cafetera, lechera, tazas, etcétera. Con lo cual, ya las formas nos estarían indicando por lo menos que es la forma de Moncloa. Estas serían las piezas también de ese conjunto, la lechera, la cafetera, que es igual que la anterior, y la tetera. También por similitud, evidentemente, las tazas de estos dos conjuntos, del decorado y el otro, son iguales a otra serie de tazas que están en la colección del MAN. Lo único que cambia es la decoración. En este caso todas son de porcelana, ninguna hay de loza. Todavía no he hablado de ninguna de formas de loza. Con lo cual, también por similitud, imagino que también pertenecerán a esa producción del MAN. Además, casi todas estas piezas que les estoy enseñando tienen esa proveniencia de la Escuela de Agricultura, con lo cual da bastante seguridad a que fuera una producción de Moncloa. También, otra de las piezas, detrás de los conjuntos de loza que tiene marca, el único conjunto de loza que tiene marca es este que ustedes ven aquí, que es un conjunto que se compró a un particular, se adquirió en el año 1880 por 30 pesetas al final, porque él realmente lo que pide él pedía 240 reales, porque él todavía hablaba en reales, aunque la peseta se acababa de cambiar, y que eran realmente 60 pesetas, ¿no? Y al final se aprueba la compra y se compra para el museo, pero solamente por la mitad, por 30 pesetas de la época, que era realmente un dineral, O sea, que se vende bastante cara la pieza. Y son estas tazas, que van a ser la forma típica de las tazas de loza. Habéis visto cómo eran las otras tazas con forma campaniforme, que eran las de porcelana, y las de loza suelen tener esta forma cónica, siempre con este pie, levantadas en alto. Y los platillos son siempre platos hondos, son muy hondos los platillos para tazas de café. En este caso, bueno, con todas estas decoraciones, que luego hablaremos de ellas, a la antigua, con las antemas. De esa taza, del conjunto de la taza y del platillo anterior, sería este azucarero y esta tetera que hay aquí, que veis que la forma es parecida, similar a las de porcelana, pero en este caso, en vez de cabezas de león, lo que tendrían serían cabezas femeninas. Y los vertederos con formas animales, que eso lo veremos en varias de las producciones. También, siguiendo la búsqueda de las formas, Bien. En el listado de la fábrica, en el año 1828, hay un listado de la fábrica en la que se citan lecheros y jarritos de juguete. También en 1845 Mateo Sureda va a hacer un listado sobre la producción sobre lo que hay en los almacenes de la fábrica, y dice que hay 4 juegos de café completos de juguete.
Y justamente en esa incautación de la Escuela de Agricultura del año 1869, que casi es el listado de Mateo Sureda, es casi lo mismo, se citan 29 piezas de juguete de niño contando las tapas y platos como pieza. Estas piezas de juguete de niño son estas que tienen aquí. Bueno, en la foto de arriba se ve, tengo yo cogido el azucarero para que vean cuál es el tamaño real de las piezas, que están hechas en loza. Y esta sería otro de los juegos, en este caso también hecho en loza, pero en este caso decorado en blanco. Siguiendo estas formas que aparecen en los inventarios como juegos, he podido identificar estas otras que son exactamente igual que las formas de juguete, pero en este caso ya formas reales, formas que no son de juguetes, son juegos de café completos, también hechos en loza que siguen exactamente la misma forma. Ven que la tacilla y el plato tiene la forma exactamente igual que la del conjunto que está marcado, porque ninguna de estas piezas, ni los juegos, ni los de juguete, ni estas piezas que estoy poniendo de loza llevan la marca de la fábrica. Lo único que tenemos es la procedencia y la forma, y lo que dicen los inventarios de ellas. También en las formas, en la colección del MAN, hay un montón de soperas, hay por lo menos casi 7 o 8, 7 o 8 soperas de loza, y en este caso destacan estas que tienen los pomos de forma de alcachofa. Estas soperas con pomos en forma de piña o de alcachofa aparecen citados en el inventario de las piezas de la fábrica del año 1845, el que está firmado por Mateo Sureda, como 9 soperas redondas color de café claro, que serían estas de aquí, que realmente el color que tienen es el color de café claro. Luego hay otra fuente de investigación de las formas y de las decoraciones de la porcelana de la Moncloa, que es la testamentaría de la Reina Madre, el inventario de San Ildefonso. En ella, a respuesta del marqués de Grimaldi a don Domingo María Sani acerca de la formación y tasación del inventario de San Ildefonso, dice, cito textualmente, dice: «Puede vuestra merced tasar todo cuanto exista en estos sitios perteneciente a la testamentaría de la Reina Madre Nuestra Señora, que esté en gloria, según le previene vuestra merced don Manuel de Azpilicueta. Pero en cuanto a la vajilla de China de la fábrica del rey, debe vuestra merced responderle que no puede evaluarla porque hasta ahora no tiene precio conocido esta China y porque habiendo sido la vajilla regalo de su majestad a su madre, se halla vuestra merced con orden de citarla sin tasa en el inventario y así deberá vuestra merced practicarlo». Después de esta introducción vienen citadas por cajones todas las piezas de esa vajilla, ¿no? Y, por ejemplo, en el cajón número 98 se dice que hay 4 soperas con sus tapas y asas doradas. Las 3 tapas son de juguetes de niños y otras con remate como alcachofa, que sería un poco este tipo de piezas. Seguramente las piezas de la Reina Madre, de la vajilla de la Reina Madre, serían piezas de porcelana. En este caso, las que guarda el MAN son piezas todas de loza, pero se utilizaría, he visto cómo en muchos de los casos se aprovechaban esos moldes, se utilizaban tanto las mismas formas para hacerlo en porcelana como en loza. Bien. Vale. Luego, otra de las fuentes, claro, ha sido estudiar los tipos de pasta. ¿Con qué pastas me estaba encontrando? Lo primero van a ser, he estudiado los tipos de pasta, o por lo menos he observado los tipos de pasta de porcelana que hay, y luego los tipos de loza. La porcelana, en general, bueno, la porcelana, evidentemente aquí lo verán en estas fotos, ven que es translúcida, pues son porcelanas caolínicas, esa diferencia que yo les decía que existía con las porcelanas de Sureda, y la luz, en este caso, colocándolo simplemente delante de una bombilla, la luz traspasa, además se puede ver cómo se transparenta, en este caso la decoración, y aquí en este caso la marca de la fábrica en estos platillos, ¿no? Las pastas que me he encontrado, sí, se ve, más o menos se ve, sí, son 2 tipos de pasta, yo creo que lo ven. Una que es de tono amarillento y otra que es muy blanca. Es decir, hay 2 tipos de pasta de porcelana. Lo que yo todavía no sé realmente es qué pasta corresponde a qué época o si se hicieron contemporáneamente las 2 pastas. Lo que sí es más abundante es la pasta amarillenta frente a la pasta blanca. Y además hay una diferencia. Las piezas de pasta blanca son muchísimo más finas que las piezas amarillentas. Pero todas van a tener en común una cosa, que van cubiertas por un barniz que Sureda dice que es un barniz que él ha mejorado,
que es un barniz muy transparente, es un barniz muy fino, pero que cuando lo miras con lupa tiene burbujas. Es un barniz que está lleno de burbujas de aire. Este sería, para que vieran el tipo de pasta, las pastas son muy porosas, tanto la amarilla como la pasta blanquecina, aunque sean pastas caolínicas, son muy porosas. Esa es otra de las cosas que me ha llamado la atención, ¿no? Que sean pastas tan porosas. Sí, yo creo que se ve ahí, más o menos en la rotura. Bien. O aquí, esta es la base de un azucarero, pero aquí se vería la porosidad y yo creo que se aprecia un poco, sí. Todos esos puntitos que ven negros son esas burbujas de aire que están, en cuanto coges una lupa, están llenas de burbujas de aire. Además, esa misma sensación lo tienes también con los barnices de las lozas, también. En cuanto a la loza, va a haber lozas además de muy diferentes tonos. Esto aquí veis, bueno, se ve claro la diferencia con la loza. Esta pieza está puesta delante de una bombilla, aunque no lo parezca, y por supuesto la loza no es translúcida, es decir, la luz no la traspasa. Y va a haber lozas en general de diferentes tonos. Va a haber loza blanca, una loza de un tono ocre claro, lozas también de tono anaranjado rosado y también las lozas que se tiñen simulando jaspes, que ahora veremos. En general, las lozas blancas y las lozas de color ocre están recubiertas por un esmalte que lleva estaño y también por un barniz que está generalmente craquelado. Yo creo que las craqueladuras se ven aquí y las irán viendo cómo aparecen. Generalmente es un esmalte craquelado. Esto es algo que no es solamente un problema de Moncloa. En general es algo que sucede bastante. La Pigman generalmente te vas a encontrar también con ese tipo de problemas de las craqueladuras en los barnices. Aquí veis la pasta de loza, esta sería esa pasta de color ocre. El color real sería este de aquí. Este es un color que se ha ensuciado con la acumulación por el tiempo, por estar abierta esta pequeña rotura con el tiempo. Pero se ve perfectamente la capa de esmalte blanco y luego se vería el tono que recubre la loza, la pasta de la loza, que realmente tiene ese color ocre. Uy, perdón. Aquí. Otra de las producciones van a ser los jaspes. Aparecen siempre en los inventarios como trabajo de jaspe, como trabajo jaspeado, y la colección del MAN tiene una cafetera, un plato y una taza. Y creo que hay otras piezas en la colección del Museo Municipal de Madrid. Estos jaspes también son lozas de color ocre, como veis, que lo que han hecho es ya teñirlas, haciendo estas aguas. Generalmente llevan manganeso, yo creo que llevan un poco de hierro y otros tonos seguramente ya mezclados, colores de baja temperatura, y con los que se han hecho estas mezclas, y realmente es la masa la que tiene ese tono jaspeado. La otra loza que existe es la loza de color anaranjado rosado, que es esa que en los inventarios viene citada como loza de color café claro, y que hay muchísimas piezas. Estas lozas a veces se van a barnizar simplemente y otras veces las cubrirán con esmaltes y barnices blancos o amarillentos. Bien. El tipo de decoración la decoración realmente va a ser de dos tipos. Por un lado va a estar la decoración pincelada, que es una decoración pincelada, generalmente con pinceles finos y a veces incluso, como en el rostro, si se ve, malamente pero se ve, aparece una decoración a base de pequeños puntos, que realmente es un poco la herencia de muchos todavía de los trabajadores de la manufactura de Buen Retiro, que incluso hay algunos de la familia de los Nani que van a trabajar en Moncloa, y un poco esa herencia de la utilización de la pintura hecha a puntos de los miniaturistas que habían venido de Capodimonte a Madrid y que se había establecido en Buen Retiro. Se van a combinar las dos, la pincelada con la punteada. Y por otro lado está la decoración estampada, ya con estampación calcográfica y generalmente siempre fechada a partir de los años 30. Los colores, en la colección del MAN los colores son los negros, pero también se utilizó el púrpura y el azul para la estampación y los marrones. Bien. El dorado se utiliza bastante, es un dorado que está bruñido, se ve perfectamente, yo creo que lo verá aquí, las rayitas
del bruñido, del dorado, y además se ve muy bien también en la foto que es un dorado de tono anaranjado. De hecho, tiene una base naranja muy fuerte, casi como si hubieran utilizado un bol a la hora de fijarlo, cosa que no creo, pero que te da esa sensación en los trozos que ha desaparecido el oro, que haya quedado todavía esa imprimación de color naranja sobre la que han dado el oro. Un oro que se daba a pincel y que es de bastante buena calidad. Es incluso de mejor calidad que el de Buen Retiro y que en general no suele desaparecer con tanta facilidad. También es cierto que ya son un dorado del siglo XIX, en la cual ya las técnicas habían evolucionado muchísimo. Bien. Los temas decorativos que me encuentro van a ser varios, ¿no? Por supuesto, hay uno que es reiterativo y que se va a dar, yo creo que durante todos los 37 años que dura la producción y además, tanto en loza como en porcelana, que van a ser las bandas concéntricas. Bandas concéntricas que, como en el interior de esta tacilla, están simplemente creando esa sensación de profundidad, si queréis, de la taza, y otras que lo que están haciendo es delimitar los volúmenes de los moldes, de las formas. Eso aparece muchísimo, cómo se delimita el cuello, cómo se delimitan los hombros, cómo se delimita la base, simplemente esas decoraciones. Otra, por supuesto, van a ser las decoraciones florales, que además yo creo que tienen mucho que ver también con ese gusto isabelino, con ese, si queréis, el neorrococó isabelino, ¿no? Decoraciones florales que pueden ser en ramillete, como estas que aparecen aquí, o simplemente en pequeñas orlas o cenefillas, ¿no? Los colores fundamentalmente se van a utilizar mucho los rosas, los marrones y los verdes. Y generalmente tampoco es una buena pintura, es decir, estas orlas de flores en general son descuidadas, no tienen una gran calidad, es decir, son pues una pintura de flores, pero no excesivamente cuidada. Y otra, por supuesto, son todas las decoraciones que en los inventarios aparecen como las decoraciones a la antigua, es decir, todas las decoraciones de inspiración clásica. Va a haber muchísimas cenefas de laureas, como estas que aparecen aquí decorando esta tacita de porcelana, o estas cenefas de rosetones y hojas que aparecen en este caso enmarcando el plato. También, por supuesto, las antemas con flechas, como aparecen aquí. E incluso toda esa inspiración clásica se va a ver también en estos remates que tienen las asas con el cuerpo a base de roleos, de antemas, de palmetas en la parte inferior. Es decir, muchas de las formas también se inspiran en este mundo neoclásico, que seguramente podrían atribuirse a moldes de época de Sureda, o por lo menos así aparecen en las piezas que llevan el año 25 a Sèvres. Pero no todo podría ser Sureda. También en los inventarios aparecen citados estas piezas en el inventario que hace Mateo Sureda, que eran los llamados lecheros de color lila, con los cuales yo he identificado estas dos piezas que provienen de ese expediente del año 69, de ese traslado de la Facultad de la Escuela de Agricultura al museo, pero que realmente me sorprende muchísimo, ¿no? Esta pieza en concreto no tiene nada que ver con esta otra en la producción, ni en la calidad, ni en la utilización de este tono amarillo, que yo creo que es la única pieza de bastante calidad pintado con las antemas en negro y que yo creo que es la única pieza que he visto, por lo menos de Moncloa, que tenga ese tono. Pero realmente puede corresponder, desde luego, a dos producciones diferentes. Aquí, además, aparte de la utilización de temas clásicos, lo que están utilizando es la decoración de pámpanos, que también aparece bastante en la producción de Moncloa y que tendría mucho que ver también con esa decoración a pámpani que llega desde Campodimonte, en época de Carlos III, a Buen Retiro, a Madrid, y que se va a mantener esa tradición. Bien. Los jaspeados, que se debieron de hacer bastante y como tales se citan además, sobre todo para juegos de café, sobre todo juegos de café y merienda, se citan bastante en inventarios. Siempre se van a hacer en loza, nunca en porcelana, y aparecen también en los inventarios de Mateo Sureda. Además, en este caso, la cafetera tiene una cierta, por lo menos unos ciertos motivos más o menos orientalizantes, y de alguna forma también el construir estos platos y tazas o chavadas tendrá que ver también con ese mundo un poco de lo oriental.
que es otra de las corrientes que también va a hacer la porcelana de Buen Retiro, pero que yo no he visto en ninguna de las piezas de decoración oriental, aunque sé que en el museo hay un jarrón muy grande de invitación a una porcelana japonesa. Hay varios jarrones. ¿Y en esto, tu Valencia, don Juan? Ah, no. No, me refiero a de porcelana de Moncloa. Hay uno, por lo menos, que está publicado, de color gris, pero yo ese no lo he visto. O por lo menos a lo mejor es una publicación tan antigua. ¿Perdona? Sí. Entonces a lo mejor no es gris, ¿no? Puede ser que no sea gris. Bien. También otras de las decoraciones van a ser las decoraciones monócromas. Generalmente van a estar pintadas, en este caso teñidas solamente en amarillo, son piezas de loza y generalmente van a ser simplemente, se cubren las lozas, esas lozas que muchas de ellas tienen ese color anaranjado, se van a cubrir primero con un esmalte y el esmalte encima con un barniz de color amarillento, que serían este tipo de piezas monócromas. Por último, va a haber toda una serie de piezas que lo llamaríamos de figuras y paisajes. Y como tal, vienen citadas tanto en el inventario de la vajilla de la Reina Madre, en el que dice que hay piezas que están decoradas con paisajes y figuras, y aparecen también en el inventario de la Real Fábrica realizado por Mateo Sureda en el año 45. Piezas de este tipo sería, aunque no es una pieza de vajilla, pero sería esta placa con decoración, esta placa de loza con decoración calcográfica, con este paisaje de tipo romántico que está en los fondos del Man. Y también, por supuesto, sería este jarrón que es de porcelana, si no recuerdo mal, este jarrón que es de porcelana y que lo que lleva con esa estampación calcográfica, está expuesto en las salas actualmente, esta decoración de la Puente de las Cibeles y lo que es la plaza, esa zona de Madrid en ese momento, ¿no? Con esta decoración en negro. También en la colección del Man hay esta placa que lleva esta decoración de los labradores de Asturias y labradores de Galicia, estas decoraciones de dibujos y de trajes que seguramente estarían basadas en la colección general de los trajes de España que estaba dibujada por Antonio Rodríguez en el año 1801. Este tipo de decoración aparece con mucha frecuencia en piezas de loza con decoración calcográfica. Y de hecho hay piezas, han salido hace poco a subasta y hay piezas, yo creo que en el Museo Municipal, que tienen esta decoración. El problema es que muchas de ellas, por supuesto, llevan la marca de Moncloa. El problema son este tipo de piezas que hay aquí. Son unas piezas, esta cafetera pertenece al museo, al Man. Son estas piezas con esta forma, son de porcelana y van decoradas con paisajes y con unas figuras que estarían vestidas aproximadamente en una moda hacia 1815, 1825, ¿no? Este sería el reverso de la cafetera, está el hombre y está la mujer. En el año 86, creo que es, Leticia Sánchez publicó un artículo en el que atribuía una vajilla que está actualmente en el Seminario Conciliar Diocesano de Madrid, una vajilla que lleva esta decoración que no tiene marcas y se la atribuye a Moncloa. Yo esta vajilla estoy todavía pendiente de que me den el permiso el obispo para poder verla. Llevo bastantes meses detrás de ellos para conseguir ver la vajilla. Todavía no me la han dado, pero yo creo que me la darán en algún momento para poder ver la pieza en concreto. Porque este tipo de piezas que tienen aquí, esta es una colección de piezas, un juego completo de merienda que está en el Euskal Museoa de Bilbao y que son piezas pertenecientes a la fábrica de pasajes de San Juan. Estas piezas tampoco tienen marca, pero sí que están documentadas como piezas de pasaje y, como ven, tienen la misma forma,
la misma forma el jarro, la misma forma la cafetera. Las tazas sí que no son unas tazas, no es el tipo de taza que hiciera Moncloa, y tienen una decoración muy parecida en los paisajes. No son piezas que aparecen con personajes, pero sí el paisaje y la forma de tratar los paisajes en la tapa y las orlas de oro son parecidísimas. E incluso en el tratamiento del oro, porque estas piezas también tienen un oro de baja calidad. Además, en el museo hay esta otra pieza que tiene la misma forma que la pieza de paisajes y que entra en el museo procedente del Chinero y que aparece en la ficha del año 1871, aparece con la duda de que sea Nápoles, que sea una decoración napolitana. Es decir, que realmente ahora mismo este tipo de piezas que sé que estoy pendiente también de ver una colección particular que tiene una vajilla entera con este tipo de decoraciones. Para mí son piezas que todavía están en estudio y que tengo la incógnita de si eran piezas que realmente pertenecían a la fábrica de la Real Fábrica de la Moncloa o eran piezas que pertenecían a la fábrica de Pasajes, que además Pasajes es de 1851, es decir, justamente se crea cuando se cierra Moncloa. Y por último, nada, estas serían las conclusiones, que las conclusiones realmente son que todavía yo creo que queda mucho por estudiar de la fábrica de Moncloa, sobre todo queda mucho por identificar, es decir, ser capaces de identificar qué piezas pertenecieron o no a la fábrica e intentar crear un corpus a base de la observación de las características técnicas que tienen las piezas, de los moldes y haciendo una comparativa con las piezas que están identificadas para poder realizarlo. Y bueno, todavía estoy en ello. Pues muchas gracias.